I'm Dominique Lay reporting in your neighborhood of Killeen. I'm standing underneath the memorial of the 13 lives that were lost nearly 16 years ago at Fort Hood in the 2009 mass shooting. I spoke with a survivor who was on post when the shots rang out from Nidal Hasan, a man who is now facing execution for killing 13 and injuring dozens more. 28 de agosto de 2013, Fort Hood, Texas. Un tribunal militar. Afuera, 13 sillas vacías han sido colocadas en una fila, una por cada persona que ya no puede hablar por sí misma. Adentro, un hombre en silla de ruedas está sentado ante un jurado militar de 13 miembros. Está tranquilo, demasiado tranquilo. El juez le pregunta si tiene una declaración final. Levanta la vista y dice: "No tengo ninguna declaración final. Eso es todo, nada más". Minutos después, el jurado regresa con un veredicto: pena de muerte por inyección letal. Una de las condenas más raras en la historia militar de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos no había ejecutado a uno de sus propios soldados en más de 60 años. Pero aquí está lo que hace que este caso sea realmente perturbador. Este hombre había estado enviando señales de advertencia durante años, a colegas, a supervisores, a investigadores federales, y todas y cada una de esas advertencias fueron ignoradas por la misma institución que le confió la vida de los soldados estadounidenses. Lo que sucede después es imposible de creer. Bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo aquí, pulsa el botón de suscribirte ahora mismo, porque el caso de hoy es uno de los mayores fracasos más impactantes en la historia militar moderna de Estados Unidos, y querrás ver cada segundo. Fort Hood, Texas, no es solo una base militar, es una ciudad dentro de otra ciudad. Decenas de miles de soldados, familiares y trabajadores civiles la llaman hogar. Los niños crecen aquí, las parejas construyen sus vidas aquí, los soldados entrenan aquí, y luego parten hacia zonas de guerra en todo el mundo. El 5 de noviembre de 2009, esa comunidad quedó destrozada. 13 personas murieron ese día. Otras 32 resultaron heridas. Las víctimas tenían entre 19 y 62 años. Entre ellas había soldados, un civil y una joven que estaba embarazada. No eran desconocidos para el sacrificio. Ellos eran la misión. La soldado de primera clase, Francesca Velez, tenía apenas 21 años. Estaba embarazada y solo le faltaban unas semanas para dejar el servicio activo. Según los registros judiciales, sus últimas palabras fueron: "Mi bebé, mi bebé". Nunca logró salir de esa sala, tampoco su hijo por nacer. La sargento Amy Kruger le había dicho a su madre después de los ataques del 11 de septiembre que personalmente quería ayudar a llevar ante la justicia a los responsables. No se alistó por un sueldo, se alistó porque creía en algo. La teniente coronel Juanita Warman tenía 55 años y era enfermera especializada en psiquiatría. Dedicó su carrera a ayudar a los soldados heridos a recuperarse. Murió dentro del mismo edificio construido para ese propósito. Los 13 se habían reunido esa mañana en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados para realizar el procesamiento rutinario previo al despliegue. Documentación, revisiones médicas, procedimiento estándar. Nadie estaba armado. Nadie lo vio venir. Lo que ocurrió en esa sala durante los siguientes 10 minutos es algo que nadie que sobrevivió podrá describir por completo. Para entender lo que ocurrió en Fort Hood, primero hay que entender quién era Nidal Malik Hasan, antes del 5 de noviembre de 2009. Nació el 8 de septiembre de 1970 en el Virginia Hospital Center de Arlington, Virginia. Sus padres eran inmigrantes palestinos que habían llegado a Estados Unidos en busca de una vida mejor y más estable. Tenían pequeños negocios y criaron a 3 hijos. Nidal era el mayor. Mientras crecía en el norte de Virginia, asistió a Wakefield High School y más tarde a William Fleming High School, en Roanoke. Sus vecinos lo recordaban como un joven tranquilo y estudioso. Nada fuera de lo común, nada alarmante. Su expediente académico era sólido. Obtuvo un título de asociado en Virginia Western Community College
en 1992. Luego se graduó con honores en Virginia Tech en 1995 con un título en bioquímica. Para 2001 ya había obtenido un título de médico en la Uniformed Services University of the Health Sciences de Bethesda, Maryland, la propia Facultad de Medicina del Ejército de Estados Unidos. Se formó como psiquiatra en el Walter Reed Army Medical Center, donde trataba a soldados que regresaban de Irak y Afganistán. Hombres y mujeres destrozados por la guerra. Él era la persona enviada para ayudarlos a sanar. Con el tiempo fue ascendido al rango de mayor. Recibió la medalla por el Servicio de Defensa Nacional y la medalla por el servicio en la guerra global contra el terrorismo. Nunca se casó. No tuvo hijos. Los registros de la mezquita muestran que intentó encontrar esposa mediante programas de búsqueda de pareja, pero no tuvo éxito. En un formulario de la mezquita, indicó que su nacionalidad no era estadounidense, sino palestina. Luego, su padre murió en 1998. Su madre falleció en 2001. Sus familiares dicen que nunca volvió a ser el mismo después de eso. Las señales de alerta aparecieron después, y nadie actuó ante una sola de ellas. Las señales de advertencia no aparecieron de la noche a la mañana. Se fueron acumulando lentamente, una alarma ignorada a la vez. Después de los ataques del 11 de septiembre, colegas en Walter Reed comenzaron a notar un cambio en Nidal Hasan. Sus declaraciones se estaban volviendo cada vez más extremas. Afirmaba abiertamente que Estados Unidos estaba en guerra contra el Islam. Insistía en que los soldados musulmanes no tenían por qué combatir contra otros musulmanes. Los registros judiciales confirmaron posteriormente que hizo estas declaraciones en repetidas ocasiones, no en privado, sino en entornos profesionales, delante de otros oficiales. Luego fue aún más lejos. Presentó una exposición en Walter Reed que, según se informó, justificaba los atentados suicidas como una estrategia defensiva. Sus compañeros oficiales quedaron perturbados. Se informó a los supervisores. No se tomó ninguna medida. Entre 2008 y 2009, Hasan comenzó a intercambiar correos electrónicos con Anwar al-Awlaki, un clérigo nacido en Estados Unidos que ya había sido identificado por las agencias antiterroristas como un reclutador activo de Al-Qaeda en la península arábiga. Los analistas de inteligencia vieron esos correos electrónicos. Los marcaron, luego los archivaron y siguieron adelante. Le dijo al menos a un colega que no creía que debiera ser desplegado, que enviarlo a combatir crearía un conflicto de conciencia. En julio de 2009, fue transferido de todos modos a Fort Hood, mientras su despliegue a Afganistán se acercaba cada día más. Luego compró legalmente una pistola semiautomática FN-57 en una tienda de Killeen, Texas, un arma capaz de atravesar chalecos antibalas. Visitó un campo de tiro local en varias ocasiones. El personal del campo de tiro lo notó. Nadie lo denunció. Cada agencia, cada supervisor, cada analista, todos tenían piezas de la misma imagen. Ninguno de ellos logró unirlas a tiempo. El ejército estaba a punto de enviar a este hombre a una zona de guerra. Lo que no se dieron cuenta fue que la guerra ya había comenzado, allí mismo, dentro de Fort Hood. Nidal Hasan no tenía un equipo a su lado, pero no se equivoquen, no actuó completamente solo en su forma de pensar. Los registros judiciales confirman que Anwar al-Awlaki fue una influencia ideológica significativa durante el periodo previo al ataque. Después del 5 de noviembre de 2009, al-Awlaki calificó públicamente a Hasan como un héroe. Ese respaldo, proveniente de un conocido reclutador de Al-Qaeda, fue una de las muy pocas celebraciones públicas del tiroteo por parte de alguna figura extremista conocida. Los registros judiciales también confirman que la preparación física de Hasan fue minuciosa y deliberada. En las semanas previas al ataque, realizó múltiples visitas a un campo de tiro. Compró cargadores de alta capacidad. Almacenó munición. Nada de esto provocó una sola investigación oficial. Los registros judiciales muestran además que había investigado los horarios del proceso de preparación para el despliegue militar.
Sabía exactamente cuándo grandes grupos de soldados desarmados estarían reunidos en un mismo lugar, y exactamente dónde. La mañana del 5 de noviembre se puso su uniforme del ejército de los Estados Unidos. Ese uniforme le permitió desplazarse por la base sin despertar la menor sospecha. Al menos un compañero declaró más tarde haber escuchado a Hassan expresar su deseo de impedir que los soldados fueran desplegados. Nunca se presentó un informe oficial. Si esta historia te tiene completamente atrapado, suscríbete ahora mismo, porque apenas estamos comenzando, y lo que viene a continuación es algo cuya historia completa la mayoría de la gente nunca ha escuchado. La mañana del 5 de noviembre de 2009 comienza en silencio. Antes de salir de su casa, Nidal Hassan regala sus pertenencias, comida, muebles. Entrega varios objetos a sus vecinos sin dar muchas explicaciones. Más tarde, los registros judiciales presentarían esto como evidencia de que era un hombre que no tenía intención de regresar. Se pone el uniforme del ejército de los Estados Unidos y conduce hasta su lugar de trabajo. Aproximadamente a la 1:20 de la tarde, entra al Centro de Procesamiento para la Preparación de Soldados, el mismo edificio donde los soldados están completando sus últimos exámenes médicos antes de ser desplegados. Toma asiento en la sala de espera. Se sienta entre los mismos soldados que está a punto de matar. Más tarde, los testigos recordarían que inclinó la cabeza. Parecía estar rezando. Entonces se pone de pie, grita, Allahu Akbar, y abre fuego. La sala se convierte inmediatamente en un caos. Los soldados están desarmados. Se encuentran en pleno proceso de evaluación, llenando formularios y esperando sus exámenes físicos. No tienen armas, no tienen protección. Algunos corren hacia las salidas, otros se tiran al suelo y se arrastran debajo de las mesas. Algunos intentan abalanzarse sobre él con nada más que sus propias manos. Hassan no entra en pánico, no dispara sin control. Se mueve de una habitación a otra con determinación. Los registros judiciales confirmaron que disparó un total de 146 proyectiles. La soldado de primera clase Francesca Vélez, de 21 años y embarazada, recibe un disparo. Sus últimas palabras, según quedaron registradas en el testimonio presentado ante el tribunal, fueron: mi bebé, ella no sobrevive, su hijo por nacer tampoco sobrevive. La sargento Amy Kruger, la mujer que le dijo a su madre, después del 11 de septiembre que quería servir a su país, muere en el ataque. La teniente coronel Juanita Warman, de 55 años, enfermera especializada en psiquiatría, que dedicó su carrera a cuidar de soldados en crisis, recibe un disparo y muere dentro del mismo edificio construido para apoyar a esos soldados. Afuera, las fuerzas del orden responden en cuestión de minutos. La oficial de policía civil Kimberly Manley avanza hacia el edificio y enfrenta directamente a Hassan. Recibe un disparo y resulta herida. El sargento Mark Todd toma el control del enfrentamiento. Dispara varias veces, hiere a Hassan y lo derriba. Hassan cae al suelo. Los disparos terminan. 13 personas han muerto, 32 han resultado heridas. Todo el ataque dura aproximadamente 10 minutos. Hassan es trasladado en helicóptero al hospital para una cirugía de emergencia. Las balas disparadas por el sargento Todd le han seccionado la médula espinal. Pasará el resto de su vida en una silla de ruedas. Él sobrevive. Sus 13 víctimas no tienen esa misma oportunidad. En los días siguientes, comenzó a salir a la luz algo contenido en los propios archivos del gobierno que sacudiría a todo el país. La prueba de que este ataque no tenía por qué haber ocurrido. Dentro de minutos después de que terminara el tiroteo, Fort Hood queda completamente bajo confinamiento. Miles de soldados reciben la orden de permanecer en sus barracas. Las líneas telefónicas se saturan. Las familias que viven fuera de la base no pueden comunicarse con sus seres queridos durante horas. Nadie conoce todavía la magnitud total de lo ocurrido. La base que se sentía como un hogar, ahora parece la escena de un crimen. La noticia se difunde rápidamente por todo el país.
pero la cobertura es inconsistente. Algunos medios lo califican como un incidente laboral, otros lo llaman terrorismo. El Departamento de Defensa rechaza públicamente la etiqueta de terrorismo, incluso cuando las pruebas que se acumulan contra Hassan apuntan claramente en una sola dirección. El 6 de noviembre de 2009, al día siguiente, el presidente Obama reúne a su equipo de seguridad nacional. Ordena una revisión inmediata y completa de todos los archivos del gobierno relacionados con Nidal Hassan, todas las agencias, todos los departamentos, todo. Hassan es ingresado en el Centro Médico Militar Brooke bajo estricta vigilancia armada. Paralizado de la cintura hacia abajo, nunca podrá presentarse ante un jurado sobre sus propios pies. Los sobrevivientes dan sus testimonios a los investigadores. Esos testimonios son consistentes y profundamente condenatorios. Hassan se había desplazado deliberadamente de una sala a otra. Esto no fue un colapso mental. Fue una decisión. Mientras tanto, 13 familias en todo el país reciben la llamada que ninguna familia militar quiere recibir. Su soldado no murió en un campo de batalla en Afganistán, murió en casa. La pregunta que se hacía a todo el país era sencilla: ¿cómo nadie pudo detener esto? El 1 de diciembre de 2009, la propia investigación del gobierno, ordenada directamente por el presidente Obama, presentó sus conclusiones. La conclusión fue devastadora. Existía información antes del 5 de noviembre que, de haberse compartido y analizado correctamente, podría haber evitado por completo el ataque. La investigación señaló primero las comunicaciones por correo electrónico de Hassan con Anwar al-Awlaki. Esos correos ya habían sido vistos por analistas que trabajaban dentro de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo del FBI. Los revisaron, los evaluaron. Su conclusión en ese momento fue que los correos eran consistentes con una investigación académica, no con una planificación operativa. Esa evaluación estaba equivocada. La investigación del gobierno también concluyó que los protocolos de comunicación entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia eran profundamente inadecuados. Cuando un soldado dentro del ejército mostraba una ideología radical, no existía un sistema claro y funcional para que ambas agencias compartieran esa preocupación y actuaran conjuntamente. No se estaban comunicando de manera eficaz entre sí. En Walter Reed, los supervisores de Hassan habían documentado por escrito sus preocupaciones, sus presentaciones defendiendo ataques contra soldados estadounidenses y su abierta simpatía por combatientes enemigos. Pero el ejército no contaba en ese momento con un mecanismo sólido para elevar esas preocupaciones internas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. La documentación existía, la acción no llegó. El FBI encargó por separado al juez William Webster que realizara una revisión independiente sobre cómo la oficina había manejado específicamente el expediente de Hassan. Esa revisión confirmó posteriormente importantes deficiencias procedimentales en múltiples niveles. Mientras tanto, Hassan permanece hospitalizado bajo custodia, acusado conforme al Código Uniforme de Justicia Militar de 13 cargos de asesinato premeditado y 32 cargos de intento de asesinato premeditado. No ha hecho ninguna declaración pública. Su abogado confirma que quedó permanentemente paralizado. 8 días después del ataque, la espera termina. El 13 de noviembre de 2009, las autoridades militares lo hacen oficial. Nidal Hassan enfrentará un consejo de guerra. Los fiscales solicitarán la pena de muerte. El ejército de los Estados Unidos está preparado para ejecutar a uno de sus propios oficiales por primera vez en más de 60 años. Las pruebas físicas no dejan lugar a dudas. El análisis balístico relaciona directamente el arma recuperada en la escena con la FN-57 que Hassan había comprado legalmente en Killeen, Texas. Los registros del campo de tiro confirman sus repetidas visitas para practicar en las semanas previas al ataque. Los testimonios de decenas de sobrevivientes son consistentes, detallados y devastadores. Todos los relatos señalan al mismo hombre, realizando los mismos movimientos deliberados y disparando la misma arma.
Los correos electrónicos intercambiados entre Hassan y Anwar al-Awlaki se incorporan oficialmente al expediente del caso del gobierno. El propio al-Awlaki nunca testificará en ningún tribunal. Muere en un ataque con drones de los Estados Unidos en Yemen en septiembre de 2011. Pero la correspondencia escrita permanece y se convierte en un registro documentado de cómo había cambiado exactamente la forma de pensar de Hassan. Lo más revelador de todo es que los registros judiciales confirman que Hassan les dijo directamente a los investigadores que había actuado para proteger a los insurgentes talibanes de las tropas estadounidenses que estaban a punto de ser desplegadas. No niega lo que hizo, lo justifica. Esa distinción definirá todo lo que suceda después. La justicia no avanza con rapidez en un caso capital militar. Los procedimientos previos al juicio se extienden durante casi 4 años. Los argumentos legales sobre la capacidad de Hassan para representarse a sí mismo, su condición física y los requisitos específicos de la ley militar bajo el Código Uniforme de Justicia Militar retrasan todo. Para las familias de las 13 víctimas, cada retraso es su propio castigo silencioso. En julio de 2013, el Consejo de Guerra finalmente comienza en Fort Hood. Hassan despide a sus abogados de apoyo y decide representarse a sí mismo. Los observadores legales quedan atónitos. Su estrategia se vuelve clara casi de inmediato. No está allí para presentar una defensa. Está allí para usar la sala del tribunal como un escenario. Intenta declararse culpable el primer día. El tribunal rechaza la declaración. Bajo el Código Uniforme de Justicia Militar, las declaraciones de culpabilidad no están permitidas en casos capitales. Se ve obligado a ir a juicio de todos modos. En su declaración de apertura, Hassan le dice directamente al jurado que él fue el tirador. Afirma que las pruebas demostrarán que cambió de bando. No muestra ningún remordimiento, ninguna explicación más allá de su propia justificación, ningún reconocimiento de las vidas que arrebató. La fiscalía toma entonces el control. Decenas de sobrevivientes suben al estrado. Los oficiales describen lo que vieron. Los médicos describen las heridas que trataron. Los sobrevivientes describen cómo se escondieron debajo de las mesas, corrieron hacia las salidas, fingieron estar muertos en el suelo y esperaron que él no los notara. Los testimonios son metódicos, abrumadores, imposibles de desestimar. El 23 de agosto de 2013, el jurado militar de 13 miembros declara a Hassan culpable de los 45 cargos, 13 por asesinato premeditado, 32 por intento de asesinato premeditado. Las deliberaciones duran aproximadamente 7 horas repartidas en 2 días. 5 días después, el 28 de agosto, concluye la fase de sentencia. El fiscal, el coronel Mike Mulligan, se presenta ante el jurado y pronuncia su alegato final sin vacilar. Él no es ahora, ni será jamás un mártir. Es un criminal. Es un asesino a sangre fría. Este no es su regalo para Dios. Esta es su deuda con la sociedad. Hassan recibe la oportunidad de responder. Dice, no tengo declaración final. El jurado delibera durante 2 horas. Se requiere una decisión unánime para imponer la pena de muerte. La alcanzan. Muerte por inyección letal. Se dictó una sentencia de muerte, pero la muerte no ha llegado. Después de su condena, Nidal Hassan es trasladado a los barracones disciplinarios de los Estados Unidos en Fort Leavenworth, Kansas, la única prisión militar de máxima seguridad de todo el país y el lugar donde se encuentra el corredor de la muerte del ejército de los Estados Unidos. Su celda está adaptada para el uso de silla de ruedas. Forma parte de la categoría más excepcional de prisioneros en Estados Unidos. No está solo en ese corredor. En el momento de su llegada, otros 5 hombres ya se encuentran allí. Hassan Akbar, un ex sargento del ejército que lanzó granadas contra una tienda de campaña donde dormían soldados de su propia unidad en Kuwait. Ronald Gray, condenado por múltiples violaciones y asesinatos de mujeres en Fayetteville, Carolina del Norte, en 1986 y 1987, y Dwight Loving, quien disparó contra 2 taxistas cerca de Fort Hood
en diciembre de 1988, robándoles entre ambos menos de $100. La última vez que el ejército de los Estados Unidos llevó a cabo una ejecución fue en 1961. Se trató de John Bennett, ahorcado por la violación y el intento de asesinato de una niña de 11 años. Eso ocurrió hace más de 60 años. Hassan se encuentra ahora al final de ese mismo proceso legal. Pero ese proceso no avanza por sí solo. Según el Código Uniforme de Justicia Militar, ninguna ejecución militar puede llevarse a cabo sin la autorización escrita directa del presidente en funciones de los Estados Unidos. Esa autorización nunca ha sido concedida en la era moderna de la pena capital militar. Ni una sola vez. Se han presentado múltiples apelaciones en nombre de Hassan, impugnando su condena por motivos constitucionales y procesales. Todas y cada una de ellas han sido rechazadas. Al momento de esta grabación, Nidal Hassan permanece con vida en Fort Leavenworth. 13 familias siguen esperando la justicia que se les prometió. La propia revisión del gobierno lo dijo claramente. El ataque de Fort Hood no tenía por qué haber ocurrido. La información de inteligencia existía. Las advertencias fueron registradas. Los sistemas simplemente no lograron conectarlas a tiempo. Después llegaron las reformas. Mejor comunicación entre el Departamento de Defensa y el Departamento de Justicia. Un análisis más profundo de los miembros del servicio que mostraban ideologías radicales. Capacitación mejorada para el personal de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo. Todo ello era necesario. Nada de eso fue suficiente para deshacer lo que ya estaba hecho. El bebé de Francesca Velez nunca dio un solo respiro. Amy Kruger nunca pudo cumplir la promesa que le hizo a su madre. Los pacientes de Juanita Warman perdieron a la persona que debía ayudarlos a sanar. Y Nidal Hassan permanece en una celda en Kansas, paralizado, vivo, esperando. Quería ser un mártir. No lo es. Es un prisionero. Y la distancia entre esas dos cosas es exactamente donde vive la justicia. ¿Qué momento de esta historia fue el que más te impactó? Déjalo en los comentarios aquí abajo. Leo cada uno de ellos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite conocerla. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos casos. Porque nuestro próximo caso, créeme, no lo verás venir.